Nosotros estamos en el Paseo de la Virgen, en la ciudad del Tigre, la capital del municipio Simón Rodríguez, ubicada al sur del estado Anzoátegui. Y como bien tú lo comentas, hay, digamos, algún descontento por parte del sector obrero, de los sindicalistas petroleros respecto a esta firma del contrato colectivo. Justamente usted nos decía en el corte anterior que quedaron algunas cláusulas pendientes, cláusulas que no se cumplieron del contrato anterior. Por ejemplo, la construcción de 28.000 viviendas. ¿Qué va a ocurrir con eso? Es decir, ¿eso va a quedar así o se pueden retomar para este nuevo contrato colectivo? ¿Y no temen ustedes que pueda ocurrir lo mismo para este nuevo contrato que se acaba de firmar? Sí, eso es muy importante porque los últimos 3 contratos comenzaron 14.000 y no construyeron, 28.000 no construyeron. Ahora se firmaron 52.000 y nosotros estamos llamando a los trabajadores precisamente a la unidad, con plena autonomía. Le estamos exigiendo una reunión a la FUTE, a la Junta Directiva de la FUTE, bueno, para discutir y declarar una emergencia, ya que el problema que tenemos en la industria petrolera es que se discute en la convención colectiva por un lado, no cubre las expectativas de los trabajadores, pero no tanto esto, PDVSA incumple en 80% la convención colectiva. Ante este hecho, nosotros creemos que la FUTE con plena autonomía debe de ir a las asambleas, en los centros de trabajo, en todas las refinerías, en todos los mejoradores, en la costa oriental del lago, en el estado Monaga, y a nivel nacional para hacer un plan de lucha y de movilización para que PDVSA y los patronos privados de la faja petrolífera del Orinoco a través de las empresas mixtas y las contratistas cumplan con la convención colectiva. Allí quiero detenerme. Usted dice que hay que seguir con las asambleas, con la movilización de calle. Sin embargo, usted mismo y otros trabajadores recientemente fueron víctimas de represión cuando protestaban, digamos, en las afueras de la refinería de Puerto La Cruz. Estuvo detenido usted, estuvieron detenidos 9 trabajadores más. Algunos denunciaron que fueron golpeados por los cuerpos de seguridad. ¿No temen ustedes que se repita esta situación? ¿Van a continuar igual la lucha? Sí, nosotros seguimos denunciando que en este país la protesta social se criminaliza. Nosotros como trabajadores petroleros por hacer una asamblea en Refinería Puerto La Cruz el 3 de febrero de este año, bueno, fuimos golpeados salvajemente, llevados a los tribunales, tenemos unas medidas cautelares y presentación cada 30 días. Esto nosotros, si hablan en este país de paz, nosotros decimos que la paz comienza para que se respeten las convenciones colectivas, se firmen las convenciones colectivas, todos los dirigentes populares y trabajadores que tienen medidas cautelares, presentaciones ante los tribunales por tener una posición de defensa de los trabajadores, tienen que tener libertad plena y exigimos libertad plena para los 10 compañeros que tuvimos en los portones de refinería y para todos los luchadores. No es posible que se criminalice la actividad sindical, no es posible que por hacer asamblea tengan medidas cautelares y el patrono PDVSA diga que como dirigentes sindicales no podemos hacer reuniones en las instalaciones de la industria petrolera porque esto coarta el derecho sindical, la libertad sindical, la libertad, los derechos humanos de nosotros como dirigentes sindicales, y en ese sentido nosotros llamamos a la movilización, a las asambleas, porque solo la movilización y la lucha cambia la vida. Es decir, los trabajadores tenemos un método, la clase trabajadora tiene un método. El método es la democracia sindical, el método es la asamblea, es la discusión, es el plan de lucha y sobre todo exigir con plena autonomía nuestras reivindicaciones, tanto a los patronos públicos como a los patronos privados. Señor Bodas. El compromiso es con la autonomía del movimiento sindical y con los trabajadores. Señor Bodas, usted habla de que el llamado es a estar en la calle, que el llamado es a protestar en diferentes manifestaciones en los últimos meses, como ya se hacía referencia. Ha habido varias detenciones por parte de trabajadores petroleros. ¿Usted considera que se criminaliza la protesta en nuestro país? Sí, efectivamente se criminaliza y nosotros decimos que la agenda que tenemos es la agenda de los trabajadores. Nosotros creemos que tenemos que luchar con autonomía y unidad los trabajadores para exigir aumento general de sueldos y salarios, para exigir que se discuta las convenciones colectivas, que se paguen los pasivos laborales. Tenemos la convención colectiva de las empresas básicas de Guayana,
tenemos aluminio 5 años, Sidor 4 años que no discute, tenemos los trabajadores de la petroquímica que tienen 5 años, los trabajadores de la industria del cemento, es decir, con 5 años que no discute la convención colectiva, y por eso estamos llamando un encuentro nacional, estamos llamando con la Unión Nacional de Trabajadores, Provea y la corriente clasista unitaria revolucionaria autónoma Secura, está llamando para el viernes 21 de marzo en la ciudad de Caracas a las 9 de la mañana, un encuentro nacional y popular también para los activistas, los dirigentes indígenas que están luchando por la demarcación de la tierra en la Sierra de Perejá, los yupas, también los guayú, los pemones y los guaraos, en el sentido de que luchemos con la agenda de los trabajadores y los sectores populares. Señor Bodas, por unas reivindicaciones, nuestras reivindicaciones, y por eso precisamente llamamos a la unidad de los trabajadores, porque somos objeto de la criminalización. El hecho de tener nosotros 10 trabajadores presentándose, hoy tenemos que ir ante los tribunales a presentarnos cada 30 días por ejercer el derecho a la asamblea, el derecho sindical, a defender nuestras reivindicaciones. Indudablemente que esto es una política para no discutir la convención colectiva, para ofrecer mano de obra barata. Hoy el trabajador petrolero es el peor trabajador industrial en Venezuela pagado. Señor Bodas. Y como trabajador petrolero no hay mano de obra más barata que nosotros en todo el mundo. Usted habla que el trabajador petrolero es el que recibe peor pago. Y quisiera compartir con usted el tuit, la participación de algunos de nuestros televidentes. Carlos Moncada nos dice, ¿qué opina el sindicalista de la productividad de PDVSA? ¿Cómo piden reivindicaciones con menos producción? Fíjate, es concreto, el 97% de los ingresos de las divisas que ingresa a este país lo produce la clase trabajadora petrolera. Nosotros damos lo mejor de nosotros, tenemos sentido de pertenencia con esta industria. Los trabajadores laboramos las 24 horas del día, los 365 días del año, precisamente para que ingrese las divisas de este país, se invierta en este pueblo, en la grave crisis social y económica que tenemos. Pero los que están al frente de la industria, como en el pasado, no escuchan a los trabajadores, no escuchan a los trabajadores que presentamos informes, a los delegados de prevención, a los comités de higiene, a la dirigencia sindical de base, a los técnicos y profesionales, y exigimos que se invierta en la industria petrolera. El barril de petróleo venezolano está en el marco de $103 promedio al año por más de 8 años, y desafortunadamente esta gran renta petrolera no se ha invertido ni en la industria petrolera, ni para que se respete las convenciones colectivas, ni para atacar la grave problemática que vive el pueblo de Venezuela. La grave problemática por falta de vivienda, por falta de salud gratuita y de calidad, por educación, por empleos. El desempleo, seguimos teniendo más del 50% de la fuerza productiva en este país en la economía informal. Y no está en la economía formal precisamente porque esta renta petrolera, que es la gran disputa en este país, digamos, de los dos sectores polarizantes y polarizados, bueno, es por esa renta que producen los trabajadores, y nosotros con plena autonomía decimos que esa renta tiene que ponerse al servicio de los trabajadores y del pueblo de Venezuela, y por eso estamos llamando a luchar por aumento general de sueldos y salarios, porque los salarios están destruidos, porque no alcanza. Estamos luchando porque el salario mínimo sea igual a la canasta básica, como lo establece la Constitución en el artículo 91. Estamos exigiendo que se discutan las convenciones colectivas del sector público y privado, y sobre todo que se pague las reivindicaciones y cese la criminalización de la protesta social, porque nosotros vemos que nosotros como trabajadores petroleros, la TEA, la tarjeta electrónica de alimentación, un aumento de un 35% en un país que el año pasado tuvo una inflación de 56.2%. En enero de este año la inflación acumulada fue de 3.3%, que va a un 60-50% este año de inflación. Simplemente los salarios están totalmente destruidos,
y lo que se busca es mano de obra barata para ofrecerla. Aquí estamos en el Tigre es la capital de las empresas mixtas, de la faja petrolífera del Orinoco, hoy Hugo Chávez. Nosotros vemos cómo estas transnacionales vienen para acá y se le ofrece petróleo por 300 años a estas transnacionales privadas y mano de obra barata.